Buenas tardes, mi nombre es Daniel Serrano y el día de hoy junto con mi compañero Pedro Evia les venimos a presentar nuestra propuesta para la creación de nuestro proyecto titulado Sistema de embebido para la gestión eficiente de la demanda eléctrica residencial, centrado en el análisis de ondas analógicas y el cálculo del factor potencia en tiempo real con arquitectura concurrente para la gestión eficiente de la demanda eléctrica residencial. Dicho esto, nosotros para tener esta propuesta de proyecto tenemos que dar una breve introducción al por qué decidimos la creación de este proyecto. Es por ello que este nace de la necesidad de modernizar la forma en que interactuamos con el consumo eléctrico de nuestros hogares, en el cual mi compañero y yo proponemos un analizador inteligente capaz de monitorear en tiempo real variables críticas de la red eléctrica, calcular el factor potencia y, lo más importante, tomar decisiones automáticas para proteger la instalación ante anomalías, todo esto validándolo mediante su respectiva simulación. Dicho esto, nosotros para poder tener esta idea de proyecto tuvimos que analizar el contexto y la problemática actual, en donde pudimos observar cómo ha cambiado el entorno residencial, donde ya no solamente se usan focos incandescentes, es decir, hoy en día nuestros hogares están llenos de cargas no lineales y reactivas, fuentes de computadoras, luces LED, aires acondicionados, inversores, entre muchos otros. Es por ello que estos equipos modernos introducen un desfase entre el voltaje y la corriente, distorsionando la señal y generando la potencia reactiva. Esta potencia satura las líneas internas de la casa sin hacer un trabajo útil, lo que degrada drásticamente el factor potencia. Posteriormente se presentan ciertos desafíos de ingeniería clave, siendo el primero de ellos la deficiencia de instrumentación comercial, donde la ausencia de estas herramientas para que los usuarios identifiquen picos de voltaje o demanda en el impacto real de la potencia reactiva se hace presente como uno de estos desafíos, y a su vez también el desafío del codiseño, donde se requiere la integración sincrónica de electrónica analógica digital para el condicionamiento de señales peligrosas y procesamiento digital concurrente de alta velocidad. A su vez, en nuestro proyecto se identifican unas variables cruciales del sistema eléctrico, en donde monitoreamos principalmente el voltaje instantáneo, a su vez como la corriente instantánea, para posteriormente calcular el desfase angular, para así obtener la potencia activa, que es la potencia útil disipada por las cargas, para después tener la potencia aparente, que es la magnitud total de la potencia transmitida, y por último la potencia reactiva, que es la potencia oscilante que no produce trabajo útil. Ahora tenemos el impacto de la situación actual, en donde podemos decir que ignorar estas variables trae consecuencias graves, donde los usuarios sufren fracturas elevadas sin poder tener alguna respuesta ante estos. Además, existe un riesgo real de sobrecarga o incendios en los aparatos o electrodomésticos del hogar, lo que impide la desconexión instantánea ante estas sobrecargas o cortocircuitos sutiles. También tenemos nosotros como proyecto, traemos en base a nuestro proyecto esta propuesta a todas estas problemáticas o contexto identificado, siendo el primero de ellos la solución de captura analógica aislada, donde reducimos y aislamos el voltaje y sensamos la corriente de forma segura. De segundo, tenemos el acondicionamiento, donde ajustamos estas señales a niveles que el microcontrolador pueda leer de 0 a 5 voltios y detectamos los cruces por cero usando un comparador lógico. De tercero, tenemos el procesamiento embebido, donde el microcontrolador muestra los datos, captura las métricas y ejecuta la lógica de protección. Y de cuarto, la telemetría y HMI, que envía estos datos a una computadora para su visualización en una interfaz gráfica concurrente. A su vez, tenemos los objetivos que queremos lograr con nuestro proyecto, siendo el principal que es diseñar y simular este analizador inteligente con la capacidad de desconexión automatizada. Específicamente, nosotros buscamos diseñar las redes de acondicionamiento analógico seguras, desarrollar el firmware en el lenguaje determinado, y a su vez usar interrupciones para mediciones precisas y implementar un algoritmo de control que desconecte cargas antes sobre corrientes y crear una interfaz de usuario multihilo que renderice gráficos sin congelarse.
Tenemos por otro lado los requerimientos funcionales del software, que son los que deben llevar para que nuestro sistema funcione correctamente. También los requerimientos del hardware, como lo pueden observar aquí. Y por último tenemos el alcance y delimitación de nuestro proyecto, que dentro de nuestro alcance nosotros nos enfocamos en el diseño del hardware de medición y la programación completa del firmware y software de monitoreo. Pues por estas razones de seguridad y costos, la validación se realizará en un entorno 100% virtual mediante una simulación en Proteo, que es lo que está dentro de nuestro alcance, y fuera de nuestro alcance no pudimos cubrir con el diseño físico de PCBs o la arquitectura de gabinetes industriales o el desarrollo, tampoco pudimos cubrir con el desarrollo de aplicaciones o soluciones en la nube como Cloud, IoT, entre muchos otros. Esto fue mi parte en la parte de la propuesta de creación de nuestro proyecto, así que muchas gracias. Continuando con la explicación, como mencionó mi compañero Daniel, ahora hablaremos sobre el módulo de hardware. Bueno, al adquirir las señales a través de divisiones, uno de corriente y otro de tensión, a través de los sensores anteriormente nombrados, se pasará para una sección de acondicionamiento de la señal para convertirla de analógico a digital. La primera parte sería utilizar un filtro pasabajas activo para poder limitar la frecuencia que se admite. Después se llevaría a un sumador con OSFET de 2.5 para elevar la señal sinusoidal y que no esté en cero, porque para eso se usará otra señal de cruce por cero que entrará al microcontrolador, y de esa manera las señales oscilantes estarán desde el 5 al 0, que es lo que admite el microcontrolador. Ok, ahora en cuanto a la estrategia de control de desconexión inteligente, se utilizará un sistema de lazo cerrado con umbrales en donde se evaluará cada una de las salidas activas de la casa para de esa manera seleccionar qué circuitos no son esenciales por si existen sobrecargas. Ok, ahora en cuanto a la arquitectura de software y firmware, estamos hablando de cómo se integrará el sistema embebido en C para el control en tiempo real del hardware utilizando el microcontrolador. Para esta manera, a través de eventos, enviarlos a la secuencia gráfica. Algunos detalles de la arquitectura del firmware sería que se estructurará una máquina de estado finito y se gobernará por un sistema de interrupciones con prioridad de timing determinista. De esta manera se orquestará una interrupción en el timer por cero para ver quién está adelantado sobre el otro, el voltaje o la corriente. Al final se gestionarán las transiciones entre estados como el de muestreo, cálculo matemático, la verificación de la demanda y el deslastre de las cargas. Pasando ahora a los protocolos de comunicación, se utilizará la vía UART a 115.200 bytes por segundo con un protocolo de tramas de longitudes binarias, en donde en hexadecimal se codificará el voltaje RMS más la intensidad de RMS más la potencia activa más el factor de potencia, entre otros. De esa manera será eficiente y segura la interacción. Eso nos lleva ahora al procesamiento de datos del firmware, en donde tenemos 32 posiciones teóricas de buffer, en donde se reactivarán cada vez los ciclos completos para calcular los valores RMS de cada uno de los componentes que ya mencionamos, pero de forma discreta. Ahora estamos hablando del renderizado de datos, cómo se enviará a la aplicación. En la aplicación, a través de una cola doble, cada una de las interacciones garantiza la aplicación actualizada en tiempo real con el microcontrolador. De esta manera resumimos que el stack tecnológico de herramientas de desarrollo será el microprocesador de 8 bits, con temporizadores y capacidades de interrupción, un entorno de simulación y validación en Proteo, un desarrollo de un firmware en C nativo y una aplicación en Python como lenguaje de alto nivel. Resumiéndolo de la siguiente manera en 5 etapas factibles. La primera, el diseño de acondicionamiento analógico. La segunda parte, la implementación lógica de las interrupciones y el algoritmo de cálculo. El desarrollo de algoritmos de deslastre de carga y protocolos de comunicación. El diseño de implementación de la interfaz de usuario con Python. Y la fase 5, la integración final de cada uno de los sistemas.
y su validación. De esta manera tendríamos al final sistemas embebidos de gestión eficiente de demanda eléctrica como nuestro proyecto. Muchas gracias.